decía un ponente en una de las ponencias que explicaba la ley que para aprender la lista había que desaprender un poquito la LOA. Había que hacer ese pequeño esfuerzo de romper algunos esquemas que tenemos en la cabeza y encajar en los nuevos sistemas respecto a la actuación de transformación urbanística y a los instrumentos urbanísticos. Decía mi compañero que nos basábamos en el cambio de paradigma de la ley del Estado del 2007. Y yo recuerdo, y digo que, bueno, que algunos se habrá preguntado que el 2007 fue hace 15 años, que cómo es posible que estemos modificando la ley urbanística en base a un cambio de paradigma que ahora hemos descubierto, en teoría, que era muy importante, pero que se produjo en el 2007. Eso tiene su explicación. La ley del 98, que la ley que ha sido la vigente en legislación estatal cuando se redacta y se aprueba la LOA, supone un mantenimiento de la clasificación del suelo, de la tradición del planeamiento en cascada. La LOA es heredera de esa tradición. Y una de las cosas que introduce la ley del 98 es, por ejemplo, las categorías en el suelo urbano, ¿vale? Y la LOA es heredera de eso. Cuando sale la ley del 2007, la ley 8-2007, con texto refundido 2008, se mantiene una jurisprudencia respecto a instrumentos de planeamiento y modificaciones de planeamiento de los tribunales en base a la ley del 98. O sea, ya está la nueva ley, pero no hay contencioso con la nueva ley, sino hay contencioso basado en la legislación del Estado del 98. Me refiero a la sentencia del Supremo para no entrar en la sentencia de primera instancia de la comunidad y habréis escuchado muchas veces, y eso ha sido motivo de defensa de muchos abogados, no se puede descategorizar el suelo, los límites de la realidad, el planeamiento no puede olvidar los límites de la realidad, todo ese tipo de jurisprudencia que se va produciendo en los años siguientes. Lo pongo ahí 3 ejemplos, 2011, 2012, 2012, por ejemplo, una de ellas. Una parcela en Nervión, suelo urbano desarrollado con el planeamiento anterior, una parcela muy grande, se desconsolida para aprovechar un incremento de aprovechamiento de edificación y de aprovechamiento y obtener unos espacios libres y unas dotaciones. El propietario recurre al plan general directamente, porque lo ordenaba directamente el plan general, recurre el plan general. El plan general de Sevilla es de 2006, con la legislación vigente de la LOA. Lo recurre bajo estos argumentos. El Estado, en la legislación estatal, no permite la descategorización del suelo y los tribunales le dan la razón. Era muy normal y sigue siendo muy normal en operar sobre el suelo urbano ya transformado, descategorizando el suelo, la forma de actuar. Si hay que actuar, pues como el régimen está sujeto a la categoría del suelo, pues hay que descategorizar el suelo, se pasa al no consolidado, se le pone una actuación y a veces una ordenación directa. Llega una sentencia, que es la última que pongo ahí, de la refinería de Cesa, Santa Cruz de Tenerife, que la parcela era muy grande, por un tema de adaptación a una legislación ambiental de las Islas Canarias. Y ahí el Tribunal del Supremo admite que es la descategorización del suelo, porque la parcela era muy grande, porque no daba servicio a la periferia, no se podía considerar un solar y demás, y admite veladamente que en ese caso exclusivamente se podía descategorizar el suelo. Bueno, llega la modificación de la LOA del 2012 y hace una adaptación al texto refundido del 2008 y introduce las actuaciones de dotación. Lo que pasa es que lo introduce las actuaciones son prácticamente no modifica nada y define las antiguas actuaciones de incremento de aprovechamiento como actuaciones de dotación. Por cierto, con el carácter contrario al que había dicho la legislación estatal, porque el objeto de la legislación estatal es necesitamos una dotación, un suelo dotacional y a cambio incrementamos un aprovechamiento para obtener el suelo gratuitamente. Sin embargo, en la legislación autonómica viene como tradicionalmente, vamos a incrementar el aprovechamiento urbanístico y como compensación obtenemos un suelo, ¿vale? Era la visión contraria. Bueno, pues esa modificación del 2012 de la LOA quedó un poquito apagada cuando llega pues toda la sentencia de Marbella y nos concentramos en todo el tema del procedimiento ambiental, si el procedimiento ambiental estaba bien, si se estaba evaluando ambientalmente estratégicos los planes.
Mientras tanto, el Estado había aprobado el texto refundido del 2015, uniendo las dos leyes, y empiezan a aparecer ya las primeras sentencias del Tribunal Supremo aplicando la legislación que se había iniciado en el 2007. Ahí hay algunas sentencias, una sobre el estadio del Real Madrid, era una actuación, el Tribunal Supremo identifica siempre si es una actuación de transformación urbanística de la legislación estatal, no por la clásica categoría del suelo del Plan General de Madrid. Y dice, esto es una actuación de dotación, y la dotación se ubica a 7 kilómetros de distancia donde no hacía falta. Y entonces lo declara la nulidad de la modificación de esta, porque dice que no está justificada la necesidad de la dotación. Otra sentencia en el Mau Calderón, donde el Tribunal Supremo dice esto es una actuación de reforma y regeneración de la urbanización, una actuación de transformación de las que ahora llamamos una área de reforma interior. Y dice, como no tiene vivienda protegida, y al menos debe tener 10% de vivienda protegida por la legislación estatal, lo declara nulo. Entonces vamos viendo algunas sentencias en aplicación directa a la legislación básica estatal en base al tipo de actuación de transformación urbanística de que los instrumentos estaban definiendo. Luego llega la del Polígono San Rafael, que es quizás de la más importante porque es el Plan de Málaga. El Plan de Málaga se aprueba en el 2011, es una actuación de renovación de un suelo industrial para hacer un suelo residencial, se traslada al polígono industrial, de las típicas de áreas de reforma interior. Los propietarios lo ganan en primera instancia, porque se niegan a la transformación del suelo, y cuando llega al Supremo, pues el Supremo dice esto es correcto porque es una actuación de transformación de nueva urbanización, de reforma de la urbanización, regeneración de la urbanización, tiene sus viviendas protegidas, como está en la legislación, en todo caso, en este caso el 30% por la legislación autonómica, el mínimo el 10% del Estado, y anula o casa la sentencia del TSJ de Andalucía. Y entonces, a partir de esta sentencia, que se produce en el 2015, a finales del 2015, estaba ya un poco avanzada, bastante avanzada, el borrador de la lista. Yo recuerdo que decíamos, bueno, es que si todo depende del tipo de actuación de transformación, no tiene sentido mantener las categorías del suelo. De hecho, no tiene sentido mantener las clasificaciones del suelo. Lo que pasa es que la ley anterior estaba muy avanzada y se quedó. Veréis que en la legislación, en el texto anterior, había una mezcla en el suelo urbano porque se quería mantener en las categorías del suelo, estaba bastante embrollonado. En la última sentencia, el Tribunal Supremo intenta enlazar la jurisprudencia anterior con la siguiente y llega a frases como que el límite de la realidad no opera en el suelo urbano y sí en el suelo rústico. Muy interesante porque intenta casar una jurisprudencia que había mantenido durante mucho tiempo con la nueva jurisprudencia. Lo digo porque hasta el 2018, pues andábamos bastante despistados en la nueva, a partir del 17 y 18, esto requeriría un cambio y es la primera comunidad que creo que ha producido este cambio. Bueno, estos son, por ejemplo, los deberes de la actuación, los deberes y obligaciones de la actuación de transformación urbanística, ¿sabes? La cesión de aprovechamiento, el coste de la obra de urbanización son deberes y obligaciones de la transformación, de la promoción, no son obligaciones de los propietarios del suelo. El propietario del suelo tiene la potestad de incorporarse o solicitar esa transformación urbanística, pero son deberes de la transformación, o sea, de la promoción. Y luego, independientemente, están los deberes del instrumento que establezca la ordenación detallada. Yo he puesto ahí dos ejemplos. La reserva de vivienda protegida es una obligación al instrumento de ordenación detallada que va a definir la ordenación urbanística de esa actuación de transformación. O las zonas verdes, ¿no? Esas son obligaciones al instrumento, no obligaciones al proceso de transformación. ¿Cuáles son los cambios, lo que ya son los instrumentos de ordenación urbanística? Bueno, pues antiguamente en la legislación anterior, la ordenación urbanística, ahora la ordenación urbanística general, los instrumentos de ordenación urbanística general se basan en la planificación estratégica. No tanto en la ordenación, digamos, de todo el término municipal a 20 años vista, sino más bien con una perspectiva de planificación estratégica a medio y largo plazo. Segundo, se rompe o se intenta romper la relación jerárquica de los instrumentos. Al anular, digamos, el concepto de planeamiento de desarrollo, desligamos, digamos, las actuaciones de transformación que surjan posteriormente a
al plan general o al POU, digamos, de los instrumentos propios que ordenan un ámbito concreto. No tiene por qué caer la ordenación de un ámbito concreto si cayera el planeamiento del POU, por ejemplo, o el plan general del municipio, no tiene nada que ver, estábamos en otro ámbito. Por eso decimos que la nulidad de un instrumento general no tendría por qué afectar a la nulidad, no tendría que tener como consecuencia la nulidad de instrumentos de detalle, porque ya no tiene el carácter de enganchado instrumentos de desarrollo del instrumento general. Y, por supuesto, tampoco acarrearía a los instrumentos de gestión que posteriormente irían, ¿no? Que ahora mismo solamente se salvarían las licencias que fueran firmes, ¿no? Por otro lado, como son instrumentos independientes, pues es fácil simplificar el contenido de ambos instrumentos, de todos los instrumentos. Cada uno en su ámbito, el plan general lo veremos en el suelo rústico o algunas determinaciones sobre el suelo urbano, es fácil distinguir ya cuál es el alcance de ese plan a largo plazo y con ese carácter estratégico. En vez de la ordenación, las determinaciones de ordenación de la legislación anterior que se basaba en las competencias, ordenación estructural, ordenación pormenorizada y que tanto quebradero de cabeza nos ha dado, porque una sola determinación de ordenación estructural convertía el instrumento o la modificación en estructural, lo aprueba la Junta, ¿no? Pues ahora desaparece ese concepto ligado a la competencia y establecemos niveles de ordenación general y niveles de ordenación de detalle o detallada. Las determinaciones de los planes se amplía, digamos, ya no solo son normas, sino también posibilita tener directrices y recomendaciones. Algunos planes sí tenían directrices, pero ahora ya de forma en la ley aparece directamente que los planes, la normativa de los planes, pues se debe identificar cuáles tienen carácter de norma, cuáles tienen carácter de directrices y recomendaciones como los planes territoriales. ¿Vale? Eso da mayor margen de criterio a nuevas actuaciones que puedan venir, ¿no? En el marco de criterios y directrices, no en el marco de imposiciones y condiciones, que es lo que ahora mismo en los planeamientos vigentes están. Otro cambio importante es que la regla general de la aprobación del instrumento urbanístico pasa a ser el municipio. El municipio, por su competencia exclusiva en planeamiento, reservándose la administración la competencia territorial, la competencia de la afección territorial o supralocal, ¿vale? Por lo cual, en general, todos los planes se aprueban por el municipio, excepto en los casos que determinan la ley. Y la intervención de la comunidad autónoma se produce a través del informe, en algunos casos vinculantes, cuando afecta a la competencia de la comunidad autónoma, y a los intereses en temas de ordenación del territorio e intereses supralocales. Sobre tramitación hay bastantes novedades. Claro, al no ser un procedimiento bifásico, al ser un procedimiento monofásico, tramitar el ayuntamiento, hay muchos cambios, digamos, en la tramitación, que al final se simplifica. Como hemos dicho, el informe de la Consejería en todos los instrumentos de ordenación urbanística tras la aprobación inicial tiene carácter de vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general, en los planes parciales de ordenación que van a ordenar las actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico y en los que delimiten hábitat rural diseminado. Y en ese caso existe un informe de ratificación previo a la aprobación definitiva. En los restantes de los casos, como veremos, pues no existirá, el informe no tendrá carácter vinculante o en algunos casos tampoco habrá informe. Otro de los cambios que tras las consultas públicas previas, que ya se ha introducido a la ley a raíz por la exigencia de la ley del procedimiento administrativo común, tras la consulta pública se puede solicitar la información disponible sobre protecciones, servidumbres del INDRE y demás afecciones que tengan, los sectoriales. Vamos a empezar a redactar el plan con esa información previa y no redactemos el plan y luego lo chequeemos a ver si hemos coincidido en esas afecciones o en esas delimitaciones. Por supuesto, la colaboración de la Consejería desde el primer momento, tras las consultas públicas previas, que es la decisión en principio de que vamos a iniciar un procedimiento de planificación, la colaboración de la Consejería a través de las mesas de trabajo, que ya están funcionando y son bastantes mesas de trabajo que ya están funcionando. Sobre la evaluación ambiental estratégica, que estaba basada en el sistema anterior de planeamiento general, planeamiento de desarrollo, modificación y demás, bueno, pues se cambia evidentemente el artículo 40, lo ha cambiado la Consejería de Medio Ambiente, y se le da una nueva redacción al artículo 36 y 40,
mediante la disposición adicional quinta de la lista. Y este cambio también coincide, digamos, tras la ratificación por el Tribunal Constitucional y 2 sentencias del Tribunal Supremo sobre cuándo debe de haber un procedimiento de evaluación ambiental de planes y cuándo no debe de haberlo. Por lo cual, porque la sentencia del Constitucional, esta que estoy cito de junio, hablaba de los estudios de detalle en la legislación urbanística precisamente de Andalucía, y decía que por su contenido, como no puede dar lugar a proyectos luego sometidos al procedimiento ambiental, la legislación autonómica puede excluirlo y de hecho lo había excluido en la LOUA. Bueno, pues ahora con ese mismo criterio, algunas figuras, algunos instrumentos se han excluido también de la evaluación ambiental o se ha determinado si le pertenece la simplificada en vez de la ordinaria. Ya lo veremos. Las suspensiones de licencia y demás actos administrativos se establecen desde la aprobación inicial. No como antes que había entre el avance y la aprobación inicial había un juego de plazos, ¿no? Y como máximo 3 años, que es el tiempo que se espera, vamos, que se estima como mucho que va a tardar en aprobarse el plan. Desaparece, bueno, es una obviedad, desaparece la publicación de la aprobación inicial en un periódico, ya no hace falta publicar en el periódico, hay otros sistemas de información y los mecanismos de transparencia de las páginas web de los ayuntamientos y de la propia consejería. La solicitud y remisión de todos los informes sectoriales, incluso el procedimiento ambiental, por el órgano colegiado, la Comisión de Coordinación de Informes Sectoriales, la misma existente. Los informes sectoriales, dice el articulado, es un recordatorio, pero se deben de limitar al control de legalidad y a la tutela de los intereses sectoriales. Y en principio, si no establecido otro tipo de silencio, el silencio es positivo. La nueva información pública, en el caso que sea necesaria, se limitaría cuando el ayuntamiento ejerza potestades de planificación una vez pasado la información pública. Es decir, si el ayuntamiento recibe pues, una serie de informes sectoriales que lo condicionen tal que tiene que establecer una nueva ordenación, pues entonces solo en ese caso habría la necesidad de hacer una nueva información pública. No como la legislación anterior, que cuando modificaba alguna determinación estructural te obligaba a una nueva información pública. Como ya he dicho, al ser un procedimiento bifásico no tiene sentido la aprobación provisional, ¿vale? Que era el último trámite de la tramitación municipal antes de elevarlo a la consejería para la aprobación definitiva. El dictamen del Consejo Consultivo, también en coordinación, el dictamen consultivo siempre ha sido respecto al espacio libre y zonas verdes en toda España. La LOUA fue la que metió a todos los equipamientos públicos y privados en el dictamen del Consejo Consultivo. Entonces, el Consejo Consultivo lo reconocía así y ha hecho una labor meritoria respecto a esto, pero creo que debemos de volver a los límites del dictamen del Consejo Consultivo que venía de una tradición de los años 50, los años 60. Sobre espacios libres y zonas verdes. Se establece 3 años para la aprobación definitiva desde la aprobación inicial. Los planes deben de tener un tiempo de terminación y de aprobación. Y también se establece que los levantamientos de suspensión se tienen que producir en el plazo de 2 años de la resolución de la aprobación. Y en su caso, si no se produce, aquellos ámbitos suspendidos se entenderán denegados. Los criterios para la ordenación urbanística, para todos los instrumentos de ordenación urbanística, pues están basados en los siguientes principios. Principios de sostenibilidad social, ambiental y económica en ese orden. El desarrollo del suelo urbano. El territorio como un espacio que hay que proteger, que es un espacio sostenible. Cuando sea necesario se ocupará el territorio, pero en principio trabajemos sobre la ciudad mientras que haya posibilidad de trabajar sobre la ciudad. El suelo es un recurso finito y por eso viene la intervención preferente en los núcleos urbanos existentes, que no es una novedad que ya existía en la LOUA. Lo que pasa es que la LOUA estaba muy enfocada en la legislación tradicional, enfocada en los nuevos desarrollos, aunque dijera que hay que enfocarse primeramente en la consolidación de los núcleos urbanos. Sobre las dotaciones del municipio, en general, la ley anterior mezclaba dotación, equipamiento, la terminología. Esta ley intenta aclarar esa terminología. Sobre las dotaciones del municipio, la ley establece aquellas dotaciones públicas, y en ese caso le llama sistemas, ya sean sistemas generales de servicio a toda la ciudad o sistemas locales, y privadas, existen dotaciones privadas. Ya he dicho, tanto unas como otras pueden ser generales o locales. Los grupos de las dotaciones se establecen, y esto es una tradición en la legislación
en la legislación tradicional del texto refundido del 92. Hay 4 grandes grupos que se van a mantener. Solamente se le cambia de nombre al segundo. Hay un gran grupo que son los espacios libres y las zonas verdes como dotaciones, que van a tener estándares diferenciados, para que no confundamos que muchas de las zonas verdes nunca han sido zonas verdes porque están mezcladas con el estándar de espacios libres. La movilidad, que antiguamente se le llamaba Sistema General de Comunicaciones, que veréis en la legislación del 72, en el texto refundido del 72, se llamaba Sistema General de Comunicaciones. Bueno, pues ahora recibe el nombre de la movilidad, que no son tanto las adaptaciones relacionadas con la movilidad, sino todo el sistema de viario, infraestructura, trenes, todo eso va ligado a las dotaciones de movilidad. Luego están los equipamientos comunitarios, que mantienen la misma denominación de la legislación estatal, la legislación antigua estatal, digámoslo así. Y parte de esos equipamientos comunitarios van a ser reservas de dotacionales, lo que llamaba la ley equipamientos comunitarios básicos, que están desarrollados en el reglamento. Y por último tenemos la infraestructura y servicios técnicos, ¿sabes?, que tienen la misma definición que la legislación tradicional. Vienen a ser como las instalaciones de un edificio, pues son las instalaciones de la ciudad. El concepto de infraestructura, la verdad es que ha sido, ahora se llama infraestructura educativa, infraestructura ferroviaria, pero las infraestructuras siempre han tenido un concepto más parecido a las instalaciones de un edificio, son las infraestructuras. Bueno, el principio de distribución de carga y beneficio, otro de los principios generales del urbanismo, pero es un principio que se aplica tanto a las actuaciones de transformación urbanística como a las actuaciones urbanísticas. En todo caso, hay que cumplir ese principio siempre. Mantenemos las actuaciones sistemáticas, incluimos en la ley ya la definición de actuaciones sistemáticas, que no estaba en la LUA, pero era tradicional utilizarse ese término. En la sistemática se mantiene las áreas de reparto y aprovechamiento medio. En la área de reparto, en principio, el plan parcial, aunque puede tener varios ámbitos, ¿sabes?, sujetos dentro de una área de reparto, según los criterios que haya establecido el plan general para la distribución para el establecimiento de esas áreas de reparto. Y en su caso, también las sistemáticas pueden estar en las actuaciones de reforma interior en suelo urbano, que también pueden ser, depende del alcance, pueden ser sistemáticas o asistemáticas. El 10% de cesión al municipio del incremento de aprovechamiento urbanístico, ya en la LOUA se establecía el incremento de aprovechamiento urbanístico en las estaciones de dotación, pero no se establecía el incremento de aprovechamiento urbanístico en las áreas de reforma interior. Aquellas áreas de reforma interior, aquellos suelos donde ahora sometemos una transformación urbanística de reforma interior, donde ya hubo un proceso de transformación y esos propietarios ya abonaron, digamos, la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico, ahora solamente tendrían que abonar el 10% sobre el incremento, pero recuerdo que la mayoría de las actuaciones que tenemos ahora mismo no se han desarrollado con cesión de aprovechamiento urbanístico. Sobre esa habría que abonar el 10% de la totalidad de los nuevos aprovechamientos urbanísticos. Ahí habrá que hacer un estudio si esa actuación ya cedió aprovechamiento urbanístico en su momento y, por tanto, es sobre el incremento, o si nunca ha cedido aprovechamiento, por lo tanto sería sobre la totalidad. Recordad que en la legislación del 2007 no se tiene derecho al aprovechamiento urbanístico. Ese concepto desapareció en el 2007, puesto que el aprovechamiento urbanístico se adquiere con la materialización de la edificación, ¿vale? Lo que pasa es que una de las condiciones para materializar la edificación, para tener derecho a la edificación, es haber costeado no solo las obligaciones que establezca el instrumento, sino la cesión de la cesión correspondiente que establezca la ley, ¿vale? Pero hemos mantenido que es verdad que es injusto que se vuelva a pagar el 10% de toda la actuación cuando ya hubo un pago en la actuación anterior, ¿no? Sobre viviendas protegidas, pues se mantiene el 30% en los nuevos desarrollos, los planes parciales de ordenación en suelo rústico, y se limita al 10% en la área de reforma interior conforme a la legislación del Estado respecto a las actuaciones de reforma o regeneración de la actuación, que llama el Estado, Con lo cual, estas actuaciones pues, vienen a ser más viables, que es lo que al final estamos buscando, ¿no? Sobre el contenido documental, no hay grandes cambios: memoria, normativa urbanística, cartografía, anexo y el resumen ejecutivo. La memoria de información y diagnóstico, los tres apartados, la participación en información pública y la de ordenación.
Sobre la parte económica de la memoria, pues en todos los instrumentos urbanísticos vamos a tener un estudio económico-financiero, que eso es común a todos los instrumentos. Sin embargo, en aquellas actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, pues será exigible el informe de sostenibilidad económica, que viene a justificar la viabilidad de la actuación en suelo urbano. En suelo urbano es muy importante que las actuaciones sean viables. Estamos hartos de ver actuaciones previstas en los planes totalmente inviables, pero que se ha delimitado una actuación, una unidad de ejecución con determinaciones, pero allí nadie ha estudiado si aquello es viable o no. Si hubiera sido viable, se hubiera desarrollado, y casi todas las que no se han desarrollado, es casi seguro porque no son viables. Y en aquellas actuaciones de nueva urbanización, en la SATU, la informe de sostenibilidad económica es las actuaciones de nueva urbanización, lo que viene a reflejar o a justificar que esa incorporación del suelo, ¿sabe?, a la ciudad es viable económicamente en base también a los recursos que tiene el ayuntamiento derivados de los ingresos que van a tener esas actuaciones de nueva urbanización. Y lo que me refería antes de la memoria de viabilidad económica en suelo urbano es para las actuaciones en suelo urbano donde hay que justificar la viabilidad de esas nuevas actuaciones, ¿vale? Lo había dicho justo al revés. Bueno, normativas, como he dicho antes, normas, directrices y recomendaciones, previsiones de programación y en su caso, previsiones de ordenación y en su caso, programación y gestión como es hasta ahora. La cartografía, información y de ordenación, cartografía de información y cartografía de ordenación. Los anexos, en su caso, el documento inicial o estudio ambiental estratégico y a cualquier otro documento exigido por la legislación estatal, por la legislación sectorial. Y el resumen ejecutivo que se ha mantenido, aunque su origen, el resumen ejecutivo, era un documento solo para la información pública de la legislación del Estado. Lo que pasa es que la LOA lo introdujo como un documento más a los planes y lo hemos mantenido porque la verdad es que es un documento donde los ciudadanos, en un documento muy sencillo, en teoría, pues comprenden muy bien cuál es el alcance del instrumento, la modificación que se está efectuando. Bueno, pues en la clasificación de instrumentos, la ley, como ya he dicho, lo clasifica en 3 grupos. Los instrumentos de ordenación urbanística general, y ahí tendríamos en primer lugar el Plan General de Ordenación Municipal, que sobre todo el término municipal. Ahora veremos el contenido de cada uno de ellos, ¿no? El Plan de Ordenación Intermunicipal es básicamente el anterior, un ámbito entre 2 términos municipales que establece la ordenación, y el Plan Básico de Ordenación Municipal para aquellos municipios viene a ser el más parecido al Plan General de Ordenación Urbanística de la LOA, pero para aquellos, se reduce su contenido, pero para aquellos municipios menores de 10.000 habitantes que no sean litorales ni formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional. Y nos estamos refiriendo al 63%, creo, de todos los municipios de Andalucía, lo cual esto es una figura que va a tener una gran potencia, ¿vale? Luego, como instrumento de ordenación urbanística detallada, recuerda que ya no existe pormenorizada, preceptiva o no preceptiva y detallada, sino directamente son o instrumentos de ordenación urbanística general o instrumentos de ordenación urbanística detallada. Pues tenemos primero el Plan de Ordenación Urbana, que es sobre el suelo urbano, establece la ordenación sobre el suelo urbano y aquellas propuestas de actuaciones de transformación sobre el suelo urbano, ahora lo veremos. Y ahora tenemos una serie de figuras que son consecuencias de una actuación de transformación urbanística. O sea, una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización en suelo rústico, su ordenación, aparte del procedimiento de la delimitación previa, de la propuesta de delimitación, su procedimiento, su ordenación detallada se hace a través de un instrumento, en este caso el Plan Parcial de Ordenación, que como ha dicho mi compañero es un plan parcial que aunque tiene el nombre de la legislación anterior, pero es un plan parcial mucho más potente porque equivale, digamos, a una sectorización ordenada, a un suelo urbanizable ordenado. Bueno, urbanizable, sectorizado, ordenado ya directamente. Otro de los instrumentos que ordenan una actuación de transformación urbanística, en aquella actuación de transformación urbanística de reforma interior en suelo urbano, el instrumento mantenemos el de reforma interior, que pierde el apellido de especial, puesto que es una forma normal de actuar en suelo urbano, deja de ser especial. Las actuaciones de mejora urbana en suelo urbano tienen un instrumento también específico, que es novedoso en esta ley, que es el estudio de ordenación. Luego tenemos los planes especiales, por sus distintas finalidades, que mantenemos prácticamente en la misma estructura de la legislación anterior. Y luego tenemos los instrumentos complementarios. En los instrumentos complementarios, pues el primero de ellos, el estudio de detalle, que es un instrumento que ordena
algunas de las actuaciones urbanísticas en suelo urbano, la que llamábamos actuaciones de mejora, actuaciones puntuales de mejora. Algunas de ellas se puede hacer directamente por un estudio de detalle. Las que no se puedan hacer por un estudio de detalle y sean actuaciones urbanísticas en suelo urbano, que no sean actuaciones de mejora urbana, pues habrá que hacerlo mediante una modificación de la ordenación detallada del suelo urbano. Ya tenemos la doble vía que decía mi compañero. Si no se puede hacer por un estudio de detalle la ordenación, habrá que hacer una modificación de la ordenación detallada del instrumento que estableció la ordenación detallada, sea cual sea. ¿Vale? El catálogo se mantiene la misma finalidad que el anterior. La ordenanza municipal de edificación y urbanización, exactamente igual que la legislación anterior, y las normas directoras para la ordenación urbanística, también igual que la legislación anterior. Vamos a darle un repasito a los planes y viendo su contenido y rápidamente su procedimiento ambiental, ¿vale? Pero recordad que lo importante ahora no es determinar el plan que ordena lo que quiero hacer, sino qué tipo de actuación quiero hacer, cómo la encajo en una estación de transformación urbanística, y de eso saldrá el instrumento que establezca la ordenación detallada. Pero es verdad que hay dos figuras importantes que son: voy a renovar, digamos, voy a rehacer el modelo de la ciudad, o lo voy a hacer. Esas figuras de instrumentos pues son el Plan General de Ordenación Urbanística Municipal, es ordenación general, establece el modelo general de ordenación del municipio, el equivalente a una revisión del PGU anterior, que tendríamos anterior, o de la norma urbanística o demás, y planifica su evolución a medio y largo plazo. ¿Vale? Es el marco también, es muy importante, es el marco donde se coordinan las políticas sectoriales y todo ello de conformidad con la ordenación territorial. Es la única figura que abarca todo el término municipal. Como contenido, la clasificación y delimitación del suelo urbano y suelo rústico, las categorías y la normativa de suelo rústico. En su caso, la delimitación y normativa de la hábitat rural diseminado en suelo rústico. El esquema de los elementos estructurantes y del futuro desarrollo urbano, o sea, ese fija hacia dónde va a crecer la ciudad, indica hacia dónde va a ser la ciudad, que son los ámbitos donde se van a producir con el tiempo, que lo podría, alguna a corto plazo podría ya proponer la delimitación el propio plan, pero está indicando hacia dónde, cuál es el modelo de crecimiento de la ciudad. Y ese modelo de crecimiento es el que, sobre ese suelo, el que se va a desarrollar en el futuro, cuando sea necesario, la actuación de transformación urbanística de nueva urbanización. Los sistemas generales en suelo urbano y suelo rústico, la delimitación de bienes y espacios de singular valor, tanto en suelo urbano como en suelo rústico, los criterios y directrices para los nuevos desarrollos, sobre todo para actuaciones de transformación urbanística, como he dicho, de suelo rústico, y potestativamente, como he dicho antes, la propuesta de delimitación de actos de nueva urbanización. ¿Vale? Es el contenido básico de un plan general. La tramitación es municipal, lo digo brevemente y luego lo vamos simplificando los cambios. Consulta públicas previas, la intención de hacer un plan, avance, el borrador del plan, aprobación inicial, información pública, informes sectoriales, estaría el informe de la consejería, que además en este caso sería vinculante, con lo cual hay una ratificación antes de la aprobación definitiva, la aprobación definitiva, los registros autonómicos y la publicación, como hasta ahora. Este plan, evidentemente, está sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria, o sea que tendrá un documento de alcance tras el borrador, que tiene el avance tiene carácter de borrador, a los efectos ambientales. Acabaremos con una declaración ambiental estratégica hasta la propuesta final del plan. ¿Qué es la propuesta final del plan? Pues la aprobación inicial corregida tras la información pública y el informe sectorial. Ese documento es el que se eleva al medio ambiente para que haga la declaración. En su caso, si hubiera luego correcciones, pues habría la posibilidad de pedir una declaración ambiental estratégica final, ¿vale? Las modificaciones de este plan general, las modificaciones que no sean ATUS, que no sean actuaciones de transformación urbanística, porque esas siguen por su procedimiento, pues pueden tener evaluación ambiental simplificada o, en su caso, estar excluida. Dice, puede estar excluida una modificación del plan general. Ya he dicho que siempre que no dé lugar esa modificación a un proyecto sometido a procedimiento ambiental, en principio está excluido. Lo que pasa es que la exclusión lo tiene que determinar el órgano ambiental, ¿vale? O sea, si tenemos una modificación de cualquier instrumento
que no puede dar lugar a ningún proyecto sometido, lo lógico es pedirle a la administración competente que resuelva el no sometimiento, pero necesitamos esa resolución en el expediente, no puede ser una decisión del órgano que tramita. El plan de ordenación intermunicipal, pues, básicamente es lo mismo, excepto que la tramitación corresponde a la consejería. Con lo cual, habría consultas públicas previas, lo mismo la consejería, avance, aprobación inicial, información pública, informes sectoriales y la aprobación definitiva de la consejería. Con lo cual, aquí no, la consejería no se emitiría un informe a sí mismo, está tramitando y aprueba, ¿no? Igual que el anterior, tendría evaluación ambiental estratégica ordinaria, con los mismos procedimientos. El plan básico de ordenación municipal. Este es el que establece para esos pequeños municipios el modelo general de ordenación y ahora sí la ordenación detallada del suelo urbano, de la totalidad del suelo urbano, excepto aquellos ámbitos sometidos o propuestos para una actuación de transformación urbanística por el instrumento correspondiente que establezca esa ordenación detallada. Igualmente, en el caso anterior, es el marco para coordinar las políticas sectoriales de conformidad con la ordenación territorial. El contenido es el mismo, pero incluyendo la ordenación detallada y las propuestas, tanto propuestas de nueva actuación de transformación urbanística en suelo rústico como propuestas de actuación de transformación urbanística o actuación urbanística en suelo urbano. Pues digo que es el más parecido al instrumento actual, pero no tiene que estar todas las actuaciones definidas en ese plan, solo aquellas viables y a corto plazo, ¿vale? Porque este plan, igual que el anterior, siempre que hagamos una propuesta, el plan va a tener que llevar las bases y estratégicas de esa actuación, o sea, va a tener que justificar la viabilidad de las actuaciones. Si el plan lleva la propuesta, el plan acarrea con esa justificación de la viabilidad de esas actuaciones. La tramitación, igual que antes, es municipal, y también el informe de la consejería es vinculante con rectificación previa a la aprobación definitiva, y el procedimiento ambiental, igual que el anterior, ordinaria. El plan de ordenación urbana establece la ordenación detallada urbanística del suelo urbano, ¿vale? De todo o parte del suelo urbano. Podemos establecer, podemos decidir, porque sea necesario, porque sea más conveniente, pues establecer un POU de una parte de la ciudad que requiera esa ordenación o extenderla a todas las partes. Depende del tamaño del municipio y depende de la intención municipal, pero aquí no habría la obligación de hacer un POU de todo el suelo urbano, ¿vale? La división, contenido, la división por zona, en función del uso global y pormenorizado, muy parecido a las zonas que estaban establecidas en la LOU y se desarrollaron mucho en las adaptaciones parciales. La distinción en cada zona de los terrenos destinados a sistemas generales y locales. Alineación y rasante de la red viaria, salvo para los ámbitos previstos de actuaciones de transformación urbanística, o sea, después de este plan, licencia directa en aquellos suelos que ya estén ordenados. La normativa de edificación y urbanización, en su caso. Las directrices para intervenir en la ciudad existente a futuras actuaciones y la delimitación y determinaciones de los bienes y espacios de singular valor, en este caso tanto en suelo urbano como en suelo rústico. Y potestativamente, como he dicho, la delimitación de la actuación urbanística o de la actuación de transformación urbanística que se considera necesario a corto plazo, ¿vale? Conllevando la obligación de tener las bases estratégicas de estas actuaciones. Tramitación municipal. Y como el Plan General de Ordenación Municipal, pues la misma tramitación, ¿vale? En este caso, el informe de la consejería no es vinculante. Existe el informe tras la aprobación inicial, aunque no sería vinculante y por tanto no habría una ratificación antes de la aprobación definitiva. La evaluación ambiental estratégica, en principio, ordinaria, exactamente igual que lo anterior. Está en un suelo urbano, pero seguramente va a dar lugar a proyectos sometidos a procedimiento ambiental, entonces, en principio, ordinario. Si no fuera el caso, estuviéramos siendo una parte, bueno, pues podríamos solicitar esa no sujeción al órgano competente. El plan parcial de ordenación, que es la figura que desarrolla nueva ciudad, actuaciones de nueva urbanización, actuaciones de transformación en suelo rústico. Esta tiene la ordenación detallada, evidentemente, contiene las determinaciones precisas para su cumplimiento, respetando siempre las determinaciones o los criterios establecidos en el Plan General de Ordenación Municipal, criterios, y la tramitación, como anterior, municipal. En este caso, el informe de la consejería sí es vinculante, porque estamos desarrollando nuevo suelo, y hay ratificación antes de la aprobación definitiva. La evaluación ambiental estratégica, igual que antes, ordinaria. Es el suelo que transforma la ciudad, evaluación ordinaria.
como mínimo va a haber un proyecto de urbanización, que es un procedimiento sometido al procedimiento ambiental. Luego siempre este va a tener ordinario. Bueno, sus modificaciones ya veremos, pero el plan parcial va a tener siempre ordinario. El plan de reforma interior, bueno, el que todos conocemos sobre una actuación de reforma interior, un ARI, el típico ARI. No avanza mucho. Bueno, el informe de la consejería no es vinculante, evidentemente. Estamos actuando en una reforma de la ciudad, dentro de la ciudad. En este caso ya pasa, la evaluación ambiental pasa a simplificada, con lo cual tendríamos informe ambiental estratégico tras el borrador, que es el avance del plan, ¿vale? Sus modificaciones podrían estar también tener un procedimiento de evaluación ambiental simplificada o en su caso estar excluida dependiendo si da lugar a proyectos sometidos a procedimiento ambiental. Los planes especiales. Bueno, igual que la legislación anterior, desarrolla y complementa determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística. Viene a ser un cajón de desastre, pero cuidado, un cajón de desastre siempre y cuando no sean actuaciones de formación urbanística. No pueden sustituir a los restantes instrumentos de ordenación urbanística en sus funciones propias, sin perjuicio de las limitaciones de uso que pudieran establecer en función de su naturaleza. Pueden tramitarse en ausencia de dichos instrumentos o de previsión expresa los mismos como estaba en la legislación anterior. Y no pueden contradecir las determinaciones de los planes existentes. La tramitación puede ser municipal o de la consejería en función de su objeto. En el caso de tramitación municipal, pues habría un informe de la consejería que en este caso sería vinculante si tiene incidencia en la supralocal, afecta a competencias propias o sobre hábitat rural diseminado. En ese caso tendría rectificación antes de la aprobación. En los casos de tramitación de la consejería, pues evidentemente la tramitación sería igual que lo que hemos dicho antes. Tramita directamente la consejería con su exposición pública, informe y todo el procedimiento. Para distinguir, porque hay muchos tipos de planes especiales, en función del objeto de cada plan especial, se ha determinado, la ley determina cuáles aquellos están sometidos a evaluación ambiental ordinaria, cuáles están sometidos a evaluación simplificada por sujeto y cuáles estarían excluidos, ¿vale? Ahí hemos dado un paso adelante. Por ejemplo, estarían sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria aquellos planes especiales destinados a servicios, infraestructuras o equipamientos. A los destinados a la adecuación ambiental y territorial para las agrupaciones de edificaciones irregulares. Planes especiales de estas agrupaciones. A aquellos destinados a regular el hábitat rural diseminado, ordinaria. Y así como aquellos que desarrollan instrumentos de la ordenación territorial. Eso estarían también ordinarios. Sin embargo, simplificada, pues se ha pasado a simplificada aquello cuyo objeto sea pues la protección del patrimonio histórico, cultural, artístico, arquitectónico, el medio ambiente y el paisaje, porque en principio no dieran lugar a proyectos sometidos al procedimiento ambiental. Simplificada. Aquellos destinados a la ordenación detallada de sistemas generales de puertos y aeropuertos. Aquellos destinados a ámbitos urbanos consolidados y degradados en situación física, social, económica y ambiental. Y los que están destinados a la preservación y protección de los ámbitos tradicionales de las casas cuevas, también irían por simplificada. El resto de los artículos que establecen el resto de tipologías de planes especiales estarían excluidos, por ejemplo, de los que estarían excluidos por los planes especiales de reserva de terreno. ¿Sabes? No existe un procedimiento ambiental de un plan especial que reserva un terreno, cuando, por supuesto, no puede dar lugar a proyectos sometidos, luego eso directamente la ley lo excluye, ¿vale? Excluye muy poco, pero excluye algunos. Los estudios de ordenación establecen la ordenación urbanística detallada y la programación, como ya hemos dicho, de las ATU de mejora urbana, en suelo urbano. Recordad que las ATU de mejora urbana son aquellas en que se actúa sobre parcelas y en principio no se reforma la urbanización. Puede haber las complementarias, pero no se reforma la urbanización. Luego estas actuaciones de mejora urbana llevan básicamente para obtener son actuaciones de incremento de aprovechamiento, son actuaciones para obtener dotaciones, son una serie de actuaciones que es necesaria actuar en la sociedad, pero que no conlleva una reforma o renovación de la urbanización, que sería un área de reforma interior, una actuación de rehacer ciudad, ¿no? La administración es municipal y el informe de la consejería no es vinculante, ¿vale? Esta estaría sometido a simplificada, o sea, los estudios de ordenación estarían sometidos en principio a simplificada. Y luego tenemos el último de los instrumentos, el estudio de detalle.
¿vale? Es prácticamente la misma capacidad de los estudios de detalle de la legislación anterior. Aquella actuación urbanística cuyo objeto entra dentro del contenido y los objetos de los estudios de detalle se pueden hacer directamente por estudios de detalle. Una de las ventajas es estar excluido de la evaluación ambiental, ¿vale? Tampoco tiene informe de la consejería, evidentemente, ¿vale? Y la tramitación es muy sencilla como hasta ahora, ¿no? Y creo que a falta de 3 minutos, pues hemos terminado, ¿vale?